y la idea sería evaluar, por ejemplo, 3 compañeros o 4 compañeros cada clase para que al final del EMI o al final del semestre ustedes tengan todos una calificación por examen oral. Esto pues nos va a ayudar a estar un poquito más atentos a la materia, ¿sí? Entonces voy a empezar. Déjenme ver si puedo aquí maximizar esto. Tal vez están viéndome, que yo no me veo. Sí, Doc, a usted sí le ve. Sí, Doc. Ya. Lo de la pantalla también. Ahí está la presentación. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los eritemas de la piel y alergia cutánea. Dentro de este tema también ingresa urticaria, pero urticaria ustedes lo van a valorar o van a aprenderlo mediante un foro y en la parte de toxicodermias también lo pueden mencionar. Así que bueno, voy a empezar. Las enfermedades que vamos a ver hoy son el eritema multiforme, el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis tóxica epidérmica y el eritema nodoso. Como objetivos de esta clase tenemos describir los tipos de eritemas de la piel, explicar su etiología y clasificación, indicar la forma de diagnóstico y las medidas terapéuticas. Un ratito, por favor. ¿Necesitan algo? Espérenme un segundito, voy a voy a silenciar un segundito la computadora. Ya, perdón chicos, ahora sí voy a volver a compartir la imagen. ¿Se puede ver tal vez? Sí, Doc. ¿Alguien Sí, me puede decir? Ya. Entonces, estas enfermedades, a pesar de ser así de distintas, como ustedes pueden ver en las fotografías, comparten algo muy interesante que es su etiología. Y es así como tenemos etiologías infecciosas y no infecciosas. Las etiologías infecciosas mucho más frecuentes en el eritema multiforme, que ya vamos a ver la clasificación, menos probables en el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis tóxica epidérmica, excepto en niños. Y son las siguientes. Virales tenemos la mononucleosis infecciosa, la parotiditis, el sarampión, la neumonitis atípica primaria, el herpes simple. Micoplasmas, bueno, pues el micoplasma neumonía es el más frecuente, especialmente en niños menores de 2 años. Las micóticas, como la histoplasmosis, la dermatofitosis, las infecciones por clamidias, dentro de estas el linfogranuloma venéreo, los protozoos, como el paludismo, y el cual puede ser producido por todos estos plasmodios. Las tricomonas, la yardiasis, la mediasis. Dentro de las bacterianas tenemos la brucelosis, la difteria, la fiebre tifoidea, neumonía, tuberculosis, lepra, turalemia, blenorragia y cualquier foco séptico que sea silente, como por ejemplo la sinusitis o la bacteriuria asintomática. Dentro de la etiología no infecciosa tenemos en primer lugar las conectivopatías. Dentro de estas el lupus eritematoso sistémico y la periarteritis nodosa. La vacunación, en este caso la BCG y la antivariólica. Enfermedades malignas internas, esto muy importante en pacientes mayores de 50 años, y identificar si es que existiera algún tipo de signo o síntoma que nos indique la presencia de estas neoplasias, linfomas, mieloma múltiple, leucemia, leiomioma y tumores pélvicos. La sarcoidosis, que esta es una enfermedad granulomatosa que realmente su diagnóstico es por exclusión, o sea, es la última en la que vamos a pensar. Contactantes cutáneos, cambios hormonales que pueden ser fisiológicos como la menstruación y el embarazo,
la radioterapia y los medicamentos, que estos sí son muy importantes. Dentro de estos están las sulfas, el litio, los anticonceptivos, barbitúricos, ibuprofeno, aspirina, carbamazepina, cimetidina, cloranfenicol, tetraciclinas, las penicilinas y las cefalosporinas también, que ya vamos a verlas después, los AINE en general, y ciertos tópicos como por ejemplo los sulfaminados, es decir, la sulfadiazina de plata, y los anticolinérgicos. Los aditivos de alimentos como la taurina. Actualmente se están viendo mayor cantidad de casos dados por esta sustancia. Esta sustancia la tenemos, por ejemplo, en las bebidas energetizantes, como el Red Bull, el B220, etc. Bueno, en la urticaria, además de las causas que ya acabamos de ver, tenemos otras, como por ejemplo, la exposición a alimentos histaminoliberadores, es decir, alimentos que degranulen los mastocitos liberando histamina. Ciertos estímulos físicos, hay personas que pueden tener alergia al frío, al calor, al agua, a la vibración, a la presión, a la luz solar. A los neurotransmisores como la acetilcolina y ciertos neuropéptidos, y también a factores genéticos, ya que existe una urticaria hereditaria. Bueno, ahora vamos a hablar del eritema multiforme. El eritema multiforme es una enfermedad que fue descrita en las épocas de Celso. De hecho, él fue el primero que la describió y Celso falleció 50 años después de Cristo. No obstante, se considera ya una entidad completa a nivel de 1866 y fue descrita por Ebra. Porque está causada por una reacción antígeno-anticuerpo y esto genera una hipersensibilidad cutánea mediada por células T, o sea, por los linfocitos T. Esta enfermedad va desde formas simples hasta formas severas. Formas simples como el eritema multiforme menor y formas severas como el eritema multiforme mayor. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En el eritema multiforme mayor tenemos una afectación de más del 30% de la superficie corporal y más de 2 mucosas afectadas. Cuando hablamos de 2 mucosas pueden ser, por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa ocular y la mucosa genital, y así, indistintamente. En el eritema multiforme mayor, el signo de Nikolsky va a ser positivo. Ya vamos a hablar de él. Mientras que en el eritema multiforme menor está afectado menos del 30% de la superficie corporal y podemos tener 2 o 1 mucosa afectadas. El signo de Nikolsky es negativo. Esta enfermedad siempre viene acompañada de pródromos. Los pródromos pueden aparecer desde 2 días hasta 14 días antes de que padezca la persona la enfermedad y se caracterizan por la presencia de fiebre, odinofagia, astenia, cefalea, polimnea, artralgias y postración. Esto es muy importante valorarlo, ya que podemos confundir el cuadro con, por ejemplo, una amigdalitis y administrarle algún tipo de penicilina, una amoxicilina, y podríamos empeorar el cuadro como tal. El cuadro clínico, después de que ya aparecieron los pródromos, están estos instalados, van a aparecer entonces máculas de bordes mal definidos que conforme pasa el tiempo van a crecer hacia placas. Estas placas tienden a ser anulares, formadas por un anillo concéntrico dentro del cual encontramos otro anillo más pequeño. Esto se denomina placa en diana. Diana como donde se lanzan los dardos, por ejemplo, ¿ya? Eso es una diana. Entonces se denominan en diana. Este es digamos, la placa más patognomónica. Tenemos variantes atípicas en donde existen 2 placas anulares concéntricas y dentro de estas otra más, y otra variante que se denomina herpes iris, en donde tenemos una placa anular y dentro de la cual se localizaría en cambio una ampolla, ¿sí? Y le denominaron herpes iris porque se parece al ojo humano. Hagan de cuenta de que tenemos el iris afuera y la zona central donde normalmente se ubica la ampolla sería la pupila. Acá hay un acercamiento de las lesiones y estas pueden además infiltrarse, como vemos en la fotografía de la derecha, formando placas mucho más elevadas.
Una característica importante de esta enfermedad es que afecta las palmas y las plantas. Estas lesiones suelen ser ardorosas y dolorosas, no tanto pruriginosas. Conforme va avanzando el tiempo, puede ir incrementándose y pasar de un eritema multiforme menor hacia un eritema multiforme mayor, y aquí vemos otros ejemplos. Entonces, vamos a recordar un poquito la estructura del epidermis. Acá abajo está la dermis, tenemos nuestra capa basal y los queratinocitos están distribuidos en toda esta zona. Conforme van subiendo, van perdiendo su núcleo hasta que se forma una capa que se denomina capa córnea, ¿verdad? Está formado por corneocitos anucleados. Y es decir, solamente sería una capa de queratina. Ahora, los queratinocitos o corneocitos están unidos entre sí por unas estructuras denominadas desmosomas. Sí, hagan de cuenta que son unos corchetes que unen un queratinocito con otro. Mientras que los hemidesmosomas van a estar uniendo la capa basal con la unión dermoepidérmica, ¿verdad? Así que, ¿cómo va? O sea, aquí les voy a explicar un poquito de qué se trata el signo de Nikolsky, que había hablado hace un momento. El signo de Nikolsky es la traducción clínica de la acantólisis, y la acantólisis es la ruptura de los desmosomas, ¿sí? ¿Cómo la exploramos? Existen tres maneras. La primera, por inspección. Cuando nosotros tenemos una ruptura de los desmosomas, vamos a tener una liberación de las capas de la piel y alrededor de los queratinocitos va a distribuirse líquido. Así que clínicamente lo que vamos a ver son ampollas. ¿Ya? Recuerden que en la primera clase habíamos hablado de que la diferencia entre ampolla y vesícula era que la ampolla es unilocular, es decir, es una sola cavidad llena de líquido, mientras que la vesícula es multilocular, a pesar de ser más pequeña. Es una cavidad, pero con múltiples trabéculas que la dividen. Entonces, aquí estaríamos hablando de una ampolla. Por inspección, ¿cómo se examina el signo de Nikolsky? Nosotros tenemos una ampollita, dibujamos alrededor de la ampolla, nos vamos, regresamos a las 24 horas y el área denudada va a ser mayor al tamaño de la ampolla original. Eso traduce en un signo de Nikolsky positivo. Es demasiado lenta esa forma de exploración, ¿verdad? Así que vamos a la más práctica. La forma que más utilizamos es presionando la piel sana que está cerca de este cuadro ampollar. Presionamos la piel a favor de las manecillas del reloj con nuestro dedo pulgar. Si nosotros denudamos la zona, significa que hemos generado una acantólisis y el Nikolsky es positivo. Y otra forma que se denomina también signo de Asbo-Hansen, porque fue descrita en Alemania, es que presionamos suavemente la ampolla y el líquido va a decolarse por las capas de la piel. Esa es la otra forma de explorar. Bueno, entonces aquí podemos ver histológicamente la ruptura de los desmosomas con los queratinocitos nadando, digamos así, en líquido, ¿verdad? ¿Cómo es la afectación de las mucosas? Aquí he puesto una afectación de mucosa ocular, en la parte inferior izquierda de mucosa oral y en la derecha de mucosa genital. Así que el eritema multiforme mayor va a tener afectación de más de 2 mucosas y el eritema multiforme menor puede tener la afectación de 1 o 2 mucosas. Ahora el tratamiento. Siempre es importante determinar la causa. Si nosotros no podemos eliminar la causa, va a ser muy difícil de que nuestro paciente mejore. Si la causa es un medicamento, tenemos que retirarlo completamente y no deberíamos volver a intentar reintroducir el medicamento, ya que podemos tener un cuadro mucho más severo en nuestro paciente. Los pacientes, si están cursando por un eritema multiforme mayor, necesitan además monitorización, controlar la temperatura ambiental entre 35 a 38 grados centígrados, porque recuerden que la piel, dentro de sus funciones, también está la termorregulación, y si la piel está afectada, no vamos a regular bien la temperatura. La dieta debe ser hipercalórica, hiperproteica e hipoalérgica, es decir, libre de alimentos liberadores de histamina para no empeorar el cuadro. Existe una variante de eritema multiforme recidivante o recurrente, que es cuando la persona al menos ha tenido 6 episodios en un año, y este es causado por una infección por herpes simple. El herpes simple es la infección viral que nosotros la conocemos como el fuego. ¿Sí? Si un paciente presenta un herpes labial
y concomitante a este herpes o posterior a la salida de esta lesión presenta un eritema multiforme, el tratamiento específico ahí es aciclovir. O si tenemos un eritema multiforme recidivante o recurrente, que en nuestro interrogatorio pues hallemos que la causa es un herpes simple, entonces también el tratamiento será aciclovir. El aciclovir se indica a razón de 400 miligramos cada 5 horas por 7 días. Los corticoides se utilizan en las formas menores. ¿Cuáles? Por ejemplo, prednisona a razón de 0.5 miligramos por kilogramo día. Podríamos administrar unos 5 días, o sea, antes de los 5 días nosotros no tenemos supresión de las suprarrenales, así que no habría problema en el uso, y si nos vamos a pasar de 5 días, tenemos que después irla desescalando. O sea, si empezamos, por ejemplo, con 40 miligramos diarios, a los 5 días nos desescalamos a 20 miligramos por otros 3 a 5 días, después a 10 miligramos por 3 a 5 días hasta suspender. Pacientes con formas mayores deben ser tratados en la unidad de quemados. Dentro de los medicamentos sistémicos con los cuales se ha ensayado son la ciclosporina A, el metotrexato. Con la ciclosporina ha ido mucho mejor que con el metotrexato, aunque no existen como tal protocolos oficiales para esta enfermedad. La inmunoglobulina policlonal también ha dado ciertos resultados positivos. La plasmaféresis en personas que sepan manejarla bien. Los antisépticos tópicos podríamos utilizar nitrato de plata y clorhexidina al 0.05%, ya que podría nuestro paciente sobreinfectarse y empeorar el cuadro. Recuerden no utilizar sulfato de plata porque las sulfas pueden empeorar también el cuadro. Uso de gasas vaselinadas, colirios antibióticos y cuidados posteriores, ya que estos pacientes pueden quedarse con ciertas complicaciones como hiperpigmentaciones, cicatrices en la piel, pero lo más grave sería sinequias a nivel de los ojos que podrían generar pues ceguera o estenosis de las, por ejemplo, estenosis uretral también es una de las complicaciones que puede dar un eritema multiforme mayor. Bueno, ahora vamos a pasar al síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis tóxica epidérmica. Tal vez alguien tiene alguna duda. ¿Hay alguien ahí? No, doc. Yo tenía una consulta. Bueno, es una pregunta un poco general. Doc, ¿dónde se encuentran los dendrocitos? A ver, las células dendríticas en dermatología son los melanocitos y las células de Langerhans, porque son células que si tú las miras microscópicamente tienen como unas raíces, ¿sí? Como unas ramitas, por decirlo así. Entonces, esos son los dendrocitos. O sea, son los dos tipos de células. Exactamente. Ya, Doc, muchas gracias. Bueno. Entonces, el síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis tóxica epidérmica. Esta es una reacción citotóxica mediada por los linfocitos T, CD8 y NK. Al inicio o antes, digamos, yo diría hace unos 15 años atrás, se pensaba que del eritema multiforme podría pasar, o sea, cualquier paciente podría pasar hasta una necrolisis tóxica epidérmica, pero ahora se sabe que son entidades distintas. Entonces, la incidencia del Stevens-Johnson es de 1.2 a 6 casos por millón de habitantes, mientras que del NET es de 0.4 a 2 casos por millón de habitantes. Es decir, no es una enfermedad muy habitual. No obstante, la mortalidad en el síndrome de Stevens-Johnson es del 5%, es bastante manejable, pero en el NET puede ascender hasta el 50%. Esto en países desarrollados. Aquí en nuestro país la mortalidad muchas veces es mayor. Los medicamentos son los responsables del 80% de los casos de la necrolisis tóxica epidérmica y del 50% de los casos de síndrome de Stevens-Johnson. Aquí les había yo hablado de que en el síndrome de Stevens-Johnson en niños podemos tener causas también infecciosas. Y pues Liel describió una enfermedad muy similar a estas, especialmente a la necrolisis tóxica epidérmica, que se llama el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica y es generada por las toxinas de esta bacteria que mata los queratinocitos y el tratamiento aquí específicamente es antibiótico. Bueno, entonces en el síndrome de Stevens-Johnson vamos a ir viendo las diferencias. Tenemos que el 10% de la superficie corporal se va a ver afectada y el signo de Nikolsky va a ser negativo.
De ahí nosotros pasamos al síndrome de superposición, es decir, es un paciente que no es ni Steven Johnson, ni tampoco tiene un NET. Y aquí nosotros tenemos una afectación del 10 al 30% de la superficie corporal. Mientras que en la necrolisis tóxica epidérmica tenemos el 30% de la superficie corporal afectada, el 90% de los pacientes va a presentar erosión de las mucosas con afectación del 25% de mucosas internas. Aquí lo que vemos por fuera está por dentro. Si el paciente tiene la mucosa oral necrosada, bueno, pues así está esófago, está todo el aparato digestivo. De hecho, muchas veces estos pacientes hacen shows hipovolémicos. Y el signo de Nikolsky es positivo en el NET. En el resto no es positivo. Aquí tenemos una forma de evaluar la superficie corporal. Miren, 10 palmas de la mano equivalen al 10% de superficie corporal. Esta es una forma muy práctica de hacer una evaluación física en estos pacientes que además necesitan un diagnóstico rápido. En los desencadenantes, ya habíamos visto de que aquí los medicamentos son la causa más frecuente de esta enfermedad y dentro de estos tenemos medicamentos de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. De alto riesgo, el alopurinol, actualmente es el que se describe en primer lugar. Luego viene la carbamazepina, el cotrimoxazol, es decir, el sulfaprin o Bactrim, la lamotrigina, la nevirapina, los AINE, especialmente los derivados del oxicam, es decir, piroxicam, meloxicam, el fenobarbital y la fenitoína. Los de riesgo moderado son las cefalosporinas y aquí algunos ya incluyen las penicilinas, los macrólidos, las quinolonas, las tetraciclinas, el diclofenaco. Y de riesgo bajo están los beta bloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los anticálcicos, los diuréticos y el ibuprofeno. Vamos a hablar ahora del síndrome de Stevens-Johnson. En el síndrome de Stevens-Johnson nosotros vamos a ver ya afectación de mucosas y la característica más importante aquí es que cuando nosotros vemos a nuestro paciente, la cavidad oral va a estar cubierta por costras hemáticas. Recuerden que las costras hemáticas aparecen cuando ya ha habido pérdida de la epidermis y estamos a nivel de la dermis, es decir, aquí hay una necrosis de la epidermis y la dermis al sangrar genera este tipo de costras. Miren cómo son muy oscuras y casi siempre rodean los labios. El cuadro a nivel cutáneo se va a caracterizar por la presencia de máculas de bordes irregulares que van infiltrándose y generando placas, las cuales crecen por confluencia, miren. Eran pequeñas y de repente empiezan a formar una gran lesión. Con afectación de las mucosas y aquí también tenemos afectación de palmas y plantas. Esto es importante porque en cambio en la urticaria nosotros no vamos a tener nunca abones a nivel de palmas y plantas. Nos va a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Estas lesiones, conforme la epidermis va necrosándose, va generando áreas denudadas que se cubren por costras hemáticas. Recuerden que antes de la denudación suelen haber lesiones líquidas, es decir, de contenido líquido, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Ampollas, no vesículas, ampollas. El cuadro va aumentando y cuando ya abarca mayor cantidad de superficie corporal, es decir, hasta un máximo del 30% de superficie corporal, vamos a ver un síndrome de superposición. Aquí todavía el signo de Nikolsky es negativo. Entonces aquí ya podemos ver el síndrome de superposición, en donde la piel se ve roja, es un eritema violáceo, los bordes son bien definidos pero irregulares y con mayor cantidad de costras hemáticas en la superficie. Va pasando el tiempo y el paciente pasaría ya a una necrolisis tóxica epidérmica. Aquí tenemos afectación de las mucosas, como podemos observar, y la piel empieza a denudarse. Miren cómo perdemos la epidermis y el paciente queda con la dermis al descubierto. Esta enfermedad también se le conoce con el sinónimo del gran quemado, porque parece que el paciente se hubiera quemado, pero no es así. Miren cómo está afectada la piel acá y cómo va denudándose, generando lesiones sangrantes. Entonces aquí, si fuéramos a explorar el signo de Nikolsky, en esta región de la espalda sería el sitio perfecto para poder hacerlo.
Aquí, o sea, colocaríamos nuestro dedo pulgar y lo moveríamos a favor de las manecillas de reloj con un movimiento a presión rápido para generar entonces la denudación y ver si el Nikolsky es positivo. Si nosotros hacemos en estas zonas que ya de por sí están necrosadas, siempre vamos a obtener un signo de Nikolsky positivo y aquí es importantísimo evaluarlo. Y bueno, pues aquí ya tenemos una mayor afectación de la piel con una necrosis total de toda la epidermis a nivel de la espalda y lo que vemos de rosado y rojo es la dermis. Estos pacientes, como ustedes entenderán, deben ser tratados siempre en unidad de quemados o si no en terapia intensiva, no deben ser tratados en áreas ambulatorias. Así que el siglo pasado, pues en el año 2010 aproximadamente, no fue en el siglo pasado, perdón, se describió una escala que se denomina Scorten para poder evaluar la mortalidad en nuestro paciente, ¿ya? Entonces dice aquí, la predicción de la mortalidad va a depender del puntaje de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4 y más de 5 predicen el 3.2, el 12.1, el 35.8, el 58.5 y el 90% de mortalidad respectivamente. Esto es muy importante, ¿no? Para nosotros también poder realizar tratamientos mucho más efectivos para nuestro paciente. Entonces, la edad, si es un paciente mayor de 40 años, esto no es bueno. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto, si tuviera la presencia de alguna malignidad que sea la causa de la enfermedad, si es que tuvo una epidermólisis inicial, es decir, de que la piel se denudó rápidamente y esto afecta más del 10% de la superficie corporal, no tiene buen pronóstico. Si la urea sérica está aumentada, si el bicarbonato se encuentra bajo y si la glucosa sérica está aumentada, todo esto nos va a dar el puntaje de la mortalidad de nuestro paciente. Bueno, entonces el diagnóstico en primer lugar es un diagnóstico clínico. Tenemos que sospechar la enfermedad. Recuerden nunca olvidarse de los pródromos. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrolisis tóxica epidérmica comparten los mismos pródromos con el eritema multiforme, mayor, menor y recidivante. De ahí realizamos un estudio histopatológico, es decir, tomamos una muestra de biopsia. Esta muestra debe tomarse de la zona más representativa, es decir, en donde nosotros observemos ampollas, tomarse en profundidad hasta el tejido. Están apagando el internet tal vez. ¿Están ahí en la clase? Sí, Doc. Sí, Doc, aquí estamos. Sí, Doc. Ya. Ya, gracias. Es que no, sí necesito que me contesten porque si no me pierdo, no sé si están o no. Pero sí se está trabando un poquito. Doc, no se les Doc, escucha. otra vez se colgó. Un frasco con fórmula al 10%. Doc, ¿Sí? no se le Dime. escuchó. ¿Puede retroceder, por favor, unas diapositivas? Es que no sonaba nada. Ajá.
No.
Hola chicos, mil disculpas, algo pasó con el internet, estuvieron aquí, se entraron a trabajar más personas y parece que se colapsó. ¿Me oyen? ¿Se me ve? Sí, Sí, Doc, doctora, sí. estamos. Ya. Y sí, le vemos. Ahora voy a retomar la clase, ¿ya? Bueno, a ver. Ya, creo que nos quedamos aquí. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Doc, Sí. diagnóstico. Ya. Sí, el diagnóstico. Sí se ve, ¿no es cierto? Ya voy a poner en grande. Listo. Entonces, el diagnóstico de estas enfermedades, en primer lugar, es clínico. Es muy importante trabajar digamos, contra el tiempo, ¿no? Para poder salvar la vida de este paciente. El estudio histopatológico que vamos a realizar va a ser, o sea, la muestra la tenemos que tomar de una zona representativa en donde nosotros evidenciemos la necrosis cutánea. Nos va a ir bien si tenemos una ampolla y áreas de necrosis circundante. La muestra debe ser tomada hasta tejido celular subcutáneo, o sea, debe ser una muestra profunda y se coloca en formol al 10%. El estudio como tal va a ser con la tinción de hematoxilina eosina y lo que el patólogo va a evidenciar es necrosis de los queratinocitos. Actualmente en otros países existe la prueba de granulicina que también se utiliza, pero nosotros no tenemos aquí disponible. Dentro del diagnóstico diferencial, en primer lugar están todas las enfermedades ampollosas autoinmunes. En estas, nuestras células de defensa van a atacar a los desmosomas y a ciertas microestructuras que están dentro de los desmosomas y van a dar un cuadro clínico distinto en cada una de ellas. Son aproximadamente unas 20 enfermedades diferentes. Los eritemas medicamentosos, en cambio, se caracterizan por ser cuadros, como dice la palabra, eritematosos, producidos por medicamentos. Estas enfermedades ustedes las van a profundizar en una tarea que les dejé. La pitiriasis rosada de Gieber es una enfermedad eritematodeescamativa que le voy a explicar también un poquito mejor en las enfermedades eritematodeescamativas como diferencial de psoriasis, pero les adelanto que son placas eritematosas con un rodete descamativo con escamas cuticulares que se autolimita aproximadamente a las 8 semanas. Y los exantemas virales, como por ejemplo aquí la varicela. Complicaciones. Como ustedes vieron, estos cuadros son bastante severos, estos últimos que vimos. En primer lugar, una complicación sería la sobreinfección, porque ya no tenemos nuestra barrera, que es la piel, ¿verdad? Casi siempre se produce por Staphylococcus aureus y por Pseudomonas. Los estados hipercatabólicos, por eso la dieta siempre va a ser hipercalórica, hiperproteica e hiposódica. La deshidratación hipotónica también y la insuficiencia renal, que esto sí puede causar la muerte del paciente. El tratamiento, en primer lugar, determinar la causa y erradicarla. La monitorización. Controlar la temperatura ambiental, igual que hacíamos en el eritema multiforme. La dieta hipercalórica, hiperproteica, hipoalérgica. Pacientes con NET siempre van a ser tratados en la unidad de quemados. No se debe colocar medicamentos antibióticos profilácticos. Realmente ahí es preferible estar haciendo cultivos, rayos X de tórax y ver signos, o sea, si hay una leucocitosis, ver signos de infección para entonces introducir otro medicamento más, porque nosotros podríamos agravar el cuadro del paciente en caso de que el paciente reaccione también a ese medicamento. Se realiza la plasmaféresis. El medicamento que actualmente está en boga para el tratamiento de esta enfermedad es la gamma-globulina, a razón de 1 gramo por kilogramo día por 5 días. Pero no todos los pacientes han respondido. O sea, al ser la casuística de esta entidad es muy pequeña, como ustedes pudieron ver en la epidemiología, es por eso de que no existen amplios estudios con medicamentos y todos los medicamentos que se enuncian son medicamentos casi como anecdóticos, o sea, un caso descrito en la bibliografía. Los medicamentos biológicos como el infliximab y el etanercept.
Los antisépticos tópicos, que también fueron ya mencionados en el eritema multiforme, el uso de gasas vaselinadas y colirios antibióticos y los cuidados posteriores. Estos pacientes sí pueden tener una evolución mucho más tórpida, como vimos, hasta el 50% de casos pueden fallecer. Son pacientes que llevan ingresos hospitalarios amplios de 2 meses aproximadamente, con curaciones diarias. Así que lo más importante aquí es identificar prematuramente, rápidamente las enfermedades, sospecharlas para así nosotros poderle dar una mayor posibilidad de sobrevida a nuestro paciente. Bueno, ¿alguna pregunta de eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis tóxica epidérmica con su síndrome de superposición? Doc, una pregunta. ¿Sí? En la epidemiología decía que el 80% está causado por medicamentos y el otro 20% sí causa otras cosas. Por las otras cosas que son las primeras diapositivas que te mostré. Ahí están todas las etiologías infecciosas y no infecciosas. Entonces, si es que identificamos de que no hay medicamentos que estén generando esto, perfectamente podría ser un lupus o podría ser un VIH. Nosotros aquí hemos tenido VIH de debut con esta enfermedad, o sea, con una necrólisis tóxica. Podría ser alguna malignidad. Entonces, ahí está la pericia del médico, ¿no? En poder hacer descarte de cosas rápidamente, porque tú lo vas a evaluar en aproximadamente media hora y tienes que poder enfocarte en la parte clínica, porque en ese tiempo muy difícilmente vas a poder hacer todos los exámenes de sangre, imagenológicos, hasta identificar una causa interna, pero sí tienes que empezar a sospecharla. Ya, gracias. De nada. Doc, disculpe una consulta. Más o menos, ¿cómo queda la piel después del tratamiento en un paciente que ha tenido síndrome de Stevens-Johnson? Bueno, casi siempre quedan máculas hiperpigmentadas postinflamatorias. Ahora, digamos que la piel, la parte estética puede ser que no quede muy bonita, pero no queda como con cicatrices como un quemado, sino más bien son máculas hiperpigmentadas. Ahora, el problema de se daría, digamos, en las complicaciones a nivel de mucosas, que el paciente se quede con una sinequia a nivel ocular o con una estenosis uretral o esofágica o anal. Sí, esas son las zonas donde, digamos, se ven más complicaciones, porque al final el paciente con cremas podríamos nosotros emparejar el tono de la piel, pero en cambio lo otro sí lleva hasta procedimientos quirúrgicos. Ya, Doc, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces el eritema nodoso. Este es un fenómeno inmunológico de hipersensibilidad retardada. La prevalencia es de 2.4 por cada 10.000 habitantes, es decir, es mucho más frecuente que una necrólisis tóxica epidérmica. También es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Miren, una relación de 3:1 y la edad de aparición es entre los 20 y los 30 años, es decir, entre la tercera y la cuarta décadas de la vida. Aquí nosotros vamos a observar estas lesiones que voy a mostrarles más bien en fotografía. Son nódulos en forma de nudosidades con un aspecto contusiforme. Si se dan cuenta, parece que tal vez se hubiera golpeado, ¿verdad? Contra el filo de una mesa o algo así. Parece un golpe. Eso es la palabra contusiforme, se va a eso. Acuérdense en que en cambio el paciente con necrólisis tóxica epidérmica se veía combustiforme. Por eso el sinónimo era el gran quemado. Este cuadro dermatológico, hablando ya del eritema nodoso, también va a presentar pródromos. Los pródromos van a ser muy similares a los anteriormente descritos: fiebre, odinofagia, astenia, y estas lesiones van a ir apareciendo progresivamente de forma asimétrica. Asimétrico significa de que no necesariamente si hay 4 en una pierna van a salir 4 en otra. La mayoría de casos se van a observar a nivel de miembros inferiores. Existen un grupo pequeño que va hasta el 3% de pacientes que pueden tener nódulos en otras localizaciones, como vemos aquí en miembros superiores, o también podría ser en el cuerpo, ¿no? En donde tenemos que hacer ya diagnóstico diferencial con otras
paniculitis, porque el eritema nodoso, en cambio, se produce por una inflamación del panículo adiposo, es decir, del tejido celular subcutáneo. Es una entidad que se encuentra, digamos, histológicamente mucho más profunda que las anteriormente descritas. Acá en la fotografía de la derecha nosotros tenemos un paciente con un eritema nodoso leproso. Ya, estas lesiones además se caracterizan porque no van a reblandecer, ni van a exulcerarse, ni tampoco tienen salida de material gaseoso ni purulento por ellas. Tampoco el paciente va a tener signos logísticos inflamatorios a nivel de las áreas afectadas, pero sí se describe mucha astenia y mucho dolor. Los pacientes que tienen en miembros inferiores casi nunca pueden caminar por el dolor que presentan. Y la causa más frecuente son medicamentos. En las mujercitas, porque es mucho más frecuente en mujeres, la causa suelen ser anticonceptivos hormonales. Si es que nosotros identificamos esto como causa y fuera, por ejemplo, un implante, hay que retirarlo y nuestro paciente va a mejorar. Tenemos otras variantes, miren, de eritema nodoso, que está acompañando otras enfermedades como la sarcoidosis, en donde tenemos el síndrome de Löfgren. Aquí el paciente presenta un eritema nodoso más adenopatías ciliares bilaterales. El diagnóstico de esta enfermedad va a ser clínico e histopatológico. Dentro del diagnóstico clínico, pues tenemos lesiones nodulares o nódulos en forma de nudosidades con un aspecto contusiforme, que se acompañan de intenso dolor, astenia, puede tener fiebre, y nuestro paciente, voy a hablar en femenino, la paciente, casi siempre les va a referir pródromos que pueden ir hasta 2 semanas antes o aparecieron hasta 2 semanas antes de haber presentado como tal entidad. Con relación al estudio histopatológico, también vamos a realizar una biopsia, la cual va a ser leída, pues, por el patólogo. Él va a utilizar una tinción de hematoxilina eosina. Nosotros tenemos que entregarle una buena muestra. ¿Cuál es la buena muestra aquí? En otras enfermedades hablamos de que la muestra más representativa es casi siempre la que ha avanzado un poquito más en días. Si nos remontamos a la necrólisis tóxica epidérmica, la zona donde vemos mayor cantidad de necrosis. Acá en el eritema nodoso o nudoso, porque son sinónimos, nosotros tenemos que tomar la muestra de la lesión de ese día. Entonces al paciente se le pregunta cuál es la bolita que le salió hoy, y donde él señale, de ahí tomamos la muestra. Hacemos un corte que se llama losange, que ustedes cuando vieron biopsia, pues es una biopsia incisional en donde retiramos una tajada de melón. Esa es la forma, ¿no? Con el bisturí pues retiramos una porción de piel en forma de tajada de melón, y de ley tenemos que sacar hasta tejido celular subcutáneo, porque estamos hablando de que histológicamente el daño va a estar ahí. Se coloca en fórmula al 10% y se lleva hacia patología. Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Aquí yo les puse la tablita de diagnósticos diferenciales del eritema nodoso. Entonces, como les dije, es una paniculitis. Esta es una paniculitis septal sin vasculitis. Miren, aquí está de primer lugar. Y tenemos que descartarla de todas las paniculitis lobulares y de todas las septales con o sin vasculitis. Por eso les decía yo al inicio de que dermatología parecería fácil, en el sentido de que uno oye dermatología y dice, bueno, acné y arrugas y manchas. Pero existen un montón de enfermedades que en verdad son muy interesantes de estudiar y son muy complejas de diagnosticar. Bueno, estos son los diferenciales histológicos y clínicos que deberíamos buscar. Ahora, unos que no se nos puede pasar. En primer lugar, la celulitis. Hablando de celulitis como una infección de la piel causada por gram positivos. Las picaduras de artrópodos que generan la enfermedad de Lyme, que se popularizó muchísimo cuando Thalía dijo que tenía enfermedad de Lyme. No obstante, y felizmente nosotros en Ecuador solo tenemos un reporte de caso y ni siquiera estamos seguros de que sí fue introducido, pero es una enfermedad frecuente en Norteamérica. Los traumatismos, al hablar de que dentro de su cuadro clínico vamos a observar lesiones de aspecto contusiforme. Las enfermedades neoplásicas metastásicas también pueden dar lesiones nodulares muy parecidas. Las enfermedades facticias, ¿cuáles son estas? Son enfermedades
autoinfringidas, es decir, el paciente se autolesiona por alguna razón. Cuando el paciente está muy consciente de que se está autolesionando para conseguir algo, estamos hablando de que el paciente está todavía en fase neurótica. Y cuando nuestro paciente ya no sabe por qué se acuesta y amanece con heridas, por decirles algo, por ejemplo, los estigmatizados, que antes que la religión católica estaba mucho más afianzada, era frecuente ver, eran personas que de repente amanecían con los huecos de los clavos de la crucifixión en las manos o la corona de espinas en la cabeza y etcétera. Entonces son pacientes que se autoagredían, pero ellos ni siquiera sabían que se estaban autoagrediendo y estaban en fase psicótica de la enfermedad. Entonces las enfermedades facticias entran dentro de la psicodermatosis y pueden ser generadas, o sea, son autoinfligidas, pero pueden ser generadas para llamar la atención de alguna manera o realmente el paciente ya ni siquiera se da cuenta de que se está haciendo daño. Las tromboflebitis migratorias, la meningococcemia, el lupus profundo, el lupus eritematoso profundo es una variante del lupus eritematoso cutáneo que también se caracteriza por la presencia de nódulos, y el eritema nodoso leproso. Son estas enfermedades y nunca nos podemos olvidar al momento de hacer el diferencial. El tratamiento en estos pacientes, como ya vimos, primerito, es retirar la sustancia o el agente que está causándola. Después, el reposo. Estos pacientes deben mantenerse en reposo en Trendelenburg 15 grados, es decir, con las piernas un poquito levantadas. Los fomentos de sulfato de magnesio o cloruro de sodio, media hora cada 2 horas hasta la hora de dormir, nos van a ayudar a mejorar un poco la inflamación de las piernas. Tratamiento sintomático con analgésicos. El mejor es la indometacina, una pena que nosotros no la tengamos. No debemos utilizar corticoides hasta descartar patología infecciosa asociada. Si hay infecciones, nunca utilizamos corticoides en esta enfermedad. En casos más recalcitrantes, el yoduro de potasio nos va muy bien. Es un medicamento que se utiliza en gotas y se debe mezclar en jugo de naranja para que mejore el sabor. Normalmente son 3 tomas al día. La cloroquina a razón de 1 a 2 tabletas diarias también nos puede ayudar. Y bueno, pues con relación a la etiología, si es que nosotros identificamos un fármaco como causa, nunca debemos reintroducir el mismo medicamento con fines diagnósticos. O sea, parece que fue la aspirina, démosle otra vez a ver si es que fue la aspirina mismo. Nunca hacemos eso, por favor. Listo, entonces eso con el eritema nodoso. Tiene las mismas causas que habíamos visto anteriormente, entonces requieren de un interrogatorio exhaustivo y un buen examen físico para poder identificar. Además de la biopsia, que la característica importante aquí es que la biopsia se realiza de la lesión más temprana, no de la más tardía como en otras patologías cutáneas. Tal vez alguna pregunta, chicos. ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces por favor revisen las tareas. Yo he subido algunas cosillas más y nos vemos la próxima semana. Yo también voy a dar la clase la próxima semana. Espero pues no tener inconvenientes. Como estoy en el hospital, no depende de mí mucho el asunto del internet. A veces así es en instituciones. Y que tengan un lindo fin de semana. Cualquier novedad, por favor, en el chat nos podemos hablar. Doc, una pregunta. Sí. A las personas que nos puso en los análisis del casos clínicos que debemos corregir, ¿cuándo le presentamos eso? ¿Le reenviamos la tarea ahí mismo o no sé cómo? Me pueden enviar a mi mail. Ya les escribo al chat mi mail personal, porque como ya subieron una tarea va a ser difícil volver a subir nuevamente. Y si están bien, entonces yo subiría todos los casos clínicos como archivos al virtual para que todos puedan leer y todos puedan, bueno, digamos, aprender de cada uno. Claro, Doc, pero tenemos que corregir, ¿verdad? Claro, claro, si no, no tiene sentido subir el que está mal. Pues la idea es que
Gracias. Aprendan, está bien. Ajá. Había un grupo que no le puso la foto. Eso también, por favor, me olvidé yo de poner ahí que en el caso clínico que no tiene fotografía, le pongan la fotografía para que sus compañeros puedan ver ver el cuadro clínico y irse familiarizando con lo que está escrito. ¿Ya? Gracias, Doc. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que pasen bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Doc. Chao. Hasta luego, Doc.